Es muy difícil saber que naciste con una especie de don, con una intuición especial, o con un tercer ojo abierto, como se suele decir. Y en mi caso, desde muy pequeña, supe que mi vida quizá no sería como la de los demás. Mi nombre es Valeria, y quiero contarles que en aquel tiempo de mi vida yo no sabía qué pasaba conmigo. Yo solía tener sueños, veía cosas que después ocurrían en la vida real. Ahora entiendo que son premoniciones, visiones del futuro. Yo a veces le contaba a mi madre sobre esas cosas que veía, que soñaba, pero ella veía que yo era muy pequeña, no le importaba eso. Pero hubo una ocasión en la que yo estaba dormida, era de madrugada, y me desperté muy agitada tras haber soñado que mi tía Lupita fallecía ahogada bajo circunstancias que no recuerdo, porque realmente no las pude ver bien. Solo recuerdo que mi tía manoteaba y luchaba por salvar su vida. Yo veía sus expresiones, la desesperación en su mirada, el cómo su cuerpo fue perdiendo energía, fuerza para luchar. Ya no tenía modo de salvarse. En cuanto la vi fundiéndose con la oscuridad de aquella agua, fue que desperté muy agitada, muy asustada y llorando. Mi mamá fue a ver qué estaba pasando conmigo. En cuanto me calmé, tuve que contarle lo que había pasado, pero ella me dijo que era una simple pesadilla, que no le hiciera tanto caso a las cosas que yo veía o soñaba, porque solo eran ideas mías. Pero mi madre estaba en un error. Aquello no eran cosas mías, eran imágenes o símbolos que provenían de algún lugar. Llegaban a mi mente a través de visiones. Algunas se convertían en realidad, y lo de mi tía Lupita también ocurrió así. Algunos días después se nos hizo saber que mi tía Lupita había fallecido ahogada. Había salido junto con su familia a un día de campo. Se instalaron junto a un lago. Como a mi tía le gustaba mucho nadar, ella sin pensarlo y muy confiada se metió ahí, pero con lo que no contaba es que en aquel lago había vegetación muy peligrosa, y una de estas hizo que se le enredara en los pies, impidiéndole poder salir. Poco a poco se fue sumergiendo, y aunque trataron de ayudarla fue imposible. Ni siquiera pudo reaccionar de la manera adecuada, y por más que manoteó, pataleó, fue imposible. Mi tía Lupita quedó atrapada en aquello y murió ahogada, tal y como en la pesadilla que tuve. Fue entonces que mi madre se sorprendió, me hizo caso. Ella no sabía cómo había pasado eso, pero durante algunas semanas estuvo muy preocupada. Ella empezó a creer cada cosa que yo le decía, y con tal de borrar aquello de mi mente, con tal de bloquearme ese don, ella estuvo investigando y terminó llevándome con una mujer bruja, una que se llamaba Amalia. Yo recuerdo perfectamente las palabras que le dijo a mi madre cuando me llevó, porque cada día las recuerdo como si las estuviera viviendo. ¿Está usted segura, señora Mari, de lo que quiere hacer? Su niña nació con un don, es mejor aprovecharlo, pero yo voy a hacer lo que usted me diga. Lo único que le advierto es que esas cosas no se cierran por completo. Si la niña tiene el tercer ojo abierto, eso es una cosa que seguramente Dios se la encomendó. A lo mejor yo puedo cerrarlo, pero habrá ocasiones en las que ella va a recuperar momentáneamente ese don, y eso no lo podríamos evitar. Solo me encomiendo a que, si en su destino no estaba tenerlo, entonces que se cierre por completo. Yo haré lo mío, ya lo demás queda en sus manos. Aquella señora Amalia me estuvo rezando, me hizo una limpia y después me hizo una ligera quemadura en la frente. Me dijo que la cicatriz sepultaría la apertura del tercer ojo, que con aquello ya no tendría visiones. Yo tenía miedo, porque también sentía que me estaban arrancando una parte de mi ser, que mi esencia estaba siendo saboteada. De esta manera nos hicimos amigas de la señora Amalia. Mi mamá a veces me llevaba para que nos curara de espanto. Y es que mi mamá a veces también tenía pesadillas. Yo creo que ella también tenía un don, pero nunca lo quiso admitir.
De esta manera fueron pasando los años. Fui creciendo, pero siempre, 1 o 2 veces al año visitábamos a la señora Amalia para platicar o para consultarla. Ella me tomó mucho cariño. A veces hasta en mis cumpleaños me hacía regalos. Fui creciendo y ya estando en la escuela, me di cuenta que en efecto todo aquello había desaparecido, pero yo me seguí interesando en temas de brujería. Sabía que si lo llevaba en la sangre, entonces debía ser parte de mi vida. Durante la época de la primaria, la secundaria y hasta la preparatoria, en un par de ocasiones, bajo los consejos o por lo que escuchaba de la señora Amalia, yo empezaba a improvisar trabajos de brujería, nada más allá que pudiera usar para dar escarmientos, para poner en su lugar a los chicos que me molestaban, a las mujeres también. Pero es que la verdad, mi vida no fue muy afortunada, y al no tener quien me defendiera, tenía que hacerlo yo misma. Al ir creciendo más, fui llevando una vida muy normal. Estaba en la preparatoria, después fui a la universidad, y al terminar me metí a trabajar a unas oficinas. Cabe mencionar aquí que ya llevaba un historial de malas relaciones amorosas, en las que los hombres se acercaban simplemente a mí para usarme, para divertirse y para largarse. Eso me había llevado a conocer el rencor, el resentimiento y quizá hasta el odio. Yo estaba cansada, ya no quería tener nada con nadie, quería estar sola. Sin embargo, en aquellas oficinas conocí a un hombre que era prohibido, pues aquel estaba casado, el señor Miguel. Él era el patrón de aquellas oficinas, un hombre elegante, alto, fornido. Parecía un galán de telenovelas. Cada que él pasaba y dejaba la estela de su perfume, todas las chicas babeábamos. Sin embargo, yo sentía que me estaba enamorando de ese señor, porque por más que trataba de no imaginarme cosas, la mente siempre terminaba traicionándome. Y como yo ya era una mujer rencorosa, sentía ganas de desquitarme, de tener una relación donde yo tuviera el control. Y por eso es que se me fue metiendo la idea de hacerle un trabajo de brujería al patrón Miguel, para que así me concediera el honor de tener una aventura con él. Yo no quería su vida, yo no quería su amor para siempre. Reconocía que él estaba casado, que sería un amor solo para divertirme, tal y como yo había servido a otros hombres. Para esto tuve que ir a consultar a la señora Amalia. Al preguntarle, de inicio yo no le dije que quería un amarre de amor para mí, solamente por curiosidad le pregunté, pero de tanto y tanto, la señora entendió para dónde iba todo. Bueno pues, Valeria, pues ¿para qué me andas preguntando todo esto? A mí se me hace que tú eres la que quieres hacer el trabajo, ¿verdad? Lo veo en tus ojos. Siento que está entrando la maldad. Por favor, no te dejes cegar. Eso no es para ti. Tú no eres como las demás personas. Tú eres buena. Y la verdad no me gustaría verte sufrir por andar usando brujería, porque créeme que esto es delicado. Hacer trabajos para afectar a otra gente de esa forma, créeme que se paga caro. Me retiré de ahí sabiendo lo que tenía que hacer. Me dediqué a conseguir una fotografía del señor Miguel, unos listones rojos, un poco de miel, canela y otros artículos que no les voy a decir. Tampoco les mencionaré cómo hice el trabajo, para que no lo intenten en casa. Pero fue una noche que a la luz de la luna llena, utilizando unas veladoras, hice aquel ritual, aquellos rezos que yo sabía que me servirían, y con aquella miel uní mi foto con la del señor Miguel. Sabía que la miel endulzaría nuestros corazones, que él tendría ojos solo para mí, que lo enamoraría, lo utilizaría, y una vez que yo me aburriera, entonces lo iba a desechar. Guardé bien aquel trabajo, lo metí en un frasco y lo escondí bajo mi cama. Yo no tenía hermanos traviesos que anduvieran indagando, así que podía confiar bien en todo. La confianza era una virtud que estaba aprendiendo. La brujería me la daba, esa seguridad que me hacía pensar que siempre todo estaría a mi favor. Solo era cosa de esperar los efectos. Aquello podría tardar un día o quizá meses, pero algún día tendría que funcionar. Mientras tanto, la vida laboral seguía funcionando. Y fue para una ocasión. Coincidí con el señor Miguel en el comedor. Aquel nunca se sentaba con nadie, pero ese día me vio ahí sola
y se acercó conmigo, preguntándome si podía sentarse a mi lado. Buenas tardes, Valeria. La veo muy sola. No le molesta, ¿verdad, que me siente junto a usted? Me gustaría que platicáramos un rato. Aquello me cayó de sorpresa. De verdad no me lo esperaba, pero sabía que la brujería ya estaba funcionando. El patrón Miguel me miraba. Incluso lo describí suspirando viendo mis ojos, pero él platicaba con mucho interés. Realmente nunca me lo imaginé así, mirándome, estando ahí junto a mí. Sabía que aquello era el primer paso para algo más grande, y en efecto así fue. A partir de ahí casi todos los días nos sentábamos juntos a tomar la comida. A veces si me lo encontraba en los pasillos, él me detenía y me preguntaba cosas. A veces incluso me iba a buscar a mi escritorio, justificándose con preguntas tontas del trabajo, cosas que él ya sabía, pero simplemente buscaba la forma de estar conmigo. Me di cuenta que nos estábamos volviendo amigos íntimos. Empezábamos a hablar de nuestras vidas, y de pronto el patrón Miguel me empezaba a dejar chocolates en mi escritorio. Yo trataba de disimular, me daba pena que los demás lo supieran, porque a veces también el señor, en mi cajón adentro, me dejaba notitas de buenos días, donde me decía que yo era una chica bonita, de una hermosa sonrisa. Y fue para una tarde. Salimos a comer, y ese día se fue la luz en el comedor. Decidimos salir. Afuera de la empresa había unas jardineras con unas bancas, y ahí estábamos comiendo solos. Los demás nos miraban raro, pero lo que no me esperaba era la confesión de aquel hombre. Me gustaría hablarte de algo muy serio, Valeria. Es algo que está ocurriendo dentro de mí desde hace algunos días, pero honestamente, debo confesarte que me gustas. Antes de que me digas algo, comprendo que soy un hombre casado, que esto no debería estar ocurriendo, pero ¿qué más puedo hacer cuando los sentimientos se están desbordando en mi pecho? Yo siento que ya no puedo, Valeria, te lo tenía que decir, y no sé tú cómo tomes esto, pero quisiera saber si quieres ir adelante conmigo en esta aventura. Sé que está fuera de las leyes del matrimonio, y tampoco te quiero afectar en algo que tú no quieras, pero dime, ¿aceptarías salir conmigo, aún sabiendo que esto está pasando, que no soy un hombre libre? Tú sabes que si aceptas, esto también te puede favorecer, te puedo ayudar con el sueldo y quizá un ascenso cuando esté disponible. Por favor, piénsalo. Me gustaría mucho que tuviéramos algo más. Yo no tuve que pensar nada. Me sonrojé y le respondí: Ay, patrón Miguel, la verdad es que no sé. Esto me viene de golpe, pero no debo negarme a que usted me gusta, a que cada que lo veo usted me cautiva. Siento ganas de que me bese, pero también usted es casado. Yo creo que esto no está bien. Sin embargo, por esta ocasión, voy a confiar en usted. Dejaré que usted maneje la situación. Y por favor, no nos vayamos a meter en un problema. Usted dígame cuándo salimos. Yo estaré lista para usted. Aquel patrón se emocionó, se sonrojó, pero me aclaró algo. El viernes pasaré por ti a tu casa, Valeria, pero eso sí, háblame de tú, nada de usted, ni que fuera yo un anciano. Y dicho, pues ya tenemos un trato. Le prometo entera discreción. Nos retiramos a seguir trabajando, muy emocionados los dos, en espera de que llegara la siguiente semana, para poder salir, divertirnos y dejar que el romance nos cobijara. Los siguientes días fueron tranquilos. Yo me dejé llevar por el ambiente laboral. Había ratos de ocio, y en uno de esos, recuerdo perfectamente que algunos de mis compañeros y yo nos teníamos entera confianza. Se trataba ni más ni menos que de Fernando, Carolina y Adriana. Juntos hicimos una pequeña bolita. Empezamos a hablar de muertos, de fantasmas, de apariciones y brujería. Estuvimos contando algunas anécdotas, y cuando salió el tema de la brujería, la mayoría se mostraba escépticos, pero yo, emocionada y desbordando todo aquel sentimiento, no me quedó más que hablar. Se me salió toda la sopa. Yo les confesé que la brujería era real, que yo había tenido contacto con una bruja toda la vida, y que ésta me había enseñado a hacer amarres de amor, y que yo, para comprobar aquello, había intentado hacerle un amarre al señor Miguel. En cuanto lo dije,
Mis compañeros empezaron a carcajearse. Aquello yo creo que me pegó directo en el ego, me dolió. Por ello es que tuve que responderles. Yo sé que les da risa lo que les estoy platicando, pero no he terminado. Porque debo contarles, y esto espero que no salga de aquí, pero el patrón Miguel ya me invitó a salir. De inmediato se les borró la sonrisa. Se pusieron muy serios. Empezaron a hacerme preguntas sobre la brujería. Obvio no les di detalles de lo que hice, pero sí les comenté que aquel hombre era imposible se fijara en mí. Sin embargo, con un trabajo bien realizado, todo podía ser realidad. También los amenacé. Les dije que si ellos hablaban, si decían algo, yo me encargaría de hacerles daño, de darles un sustito por hocicones. Finalmente se dispersó aquella bolita. Cada quien fue a su lugar, pero de pronto se me acercó Fernando, aquel compañero que estaba ahí en la plática. Él llegó un tanto serio, un poco tímido. Él me hizo la pregunta si la brujería era real, y yo empecé a darle toda una explicación. Le saqué toda una cátedra sobre el tema, y a partir de ahí, Fernando se abrió conmigo y me expuso que su papá estaba saliendo con una mujer mucho más joven. Fernando me mostró una fotografía donde salía su padre y aquella muchacha. De verdad era guapa, era toda una modelo, irradiaba sensualidad, y el rostro de la mujer se me quedó grabado en la mente, como si ya lo hubiera visto antes. Empecé a hacerle preguntas a mi amigo Fernando. Le pregunté si esa mujer le había regalado algo a su padre, pues por lo regular los amarres suelen ir bien guardados en algún regalo, en algún obsequio, en un perfume, en comida, en algún anillo. Cualquier cosa puede cargar la energía de un amarre. Yo le pedí a mi amigo que, en cuanto tuviera noticia de eso, me lo hiciera saber, y yo con gusto le ayudaría a romper el hechizo. Mi amigo se fue tranquilo, muy discreto, y yo me di cuenta que estaba empezando a utilizar los poderes de la brujería de una forma irresponsable. Era irónico, pero mientras yo hacía un amarre, por otra parte estaba rompiendo otro. Si la señora Amalia se enterase de todo lo que yo estaba haciendo, seguramente me lincharía. Aquel día de trabajo fui a casa, llevé una rutina de lo normal. Me estuve mensajeando con el señor Miguel en la noche, y justo antes de dormir, me llegó un mensaje de mi amigo Fernando, diciéndome que había encontrado el objeto, aquel que poseía el amarre, que al día siguiente lo iba a llevar a la oficina para que yo le ayudara a deshacerlo. Aquello estaba poniéndose muy intenso, y en efecto al día siguiente le ayudé a mi amigo con esa cosa. Me llevé unas velas, unas oraciones, y de esa forma pude comprobarle que en efecto, el objeto que él había llevado, lo cual se trataba de una pulsera, estaba maldita. Había recibido el hechizo de un amarre. Yo le pedí que me lo entregara, que no se preocupara, pues yo iba a romper ese hechizo, y aunque honestamente no tenía idea de cómo hacerlo, ya después leí algunos libros y lo logré hacer. Al final terminé quemando esa pulsera, le puse unas lociones, después le prendí fuego, hice unas oraciones y, seguramente con aquel amor de su padre, aquel falso amor que le tenía a la mujer, terminaría de una vez por todas. Le confirmé a mi compañero después que ya estaba todo hecho, que solo era cosa de ser pacientes. En los siguientes días le revelé que algo estaba raro, que yo sentía una intuición, de que aquella mujer le ocultaba algo a su papá, un secreto, quizá una doble vida, y mi amigo muy preocupado. Recuerdo que se fue angustiado a casa. Durante algunos días no supe nada de él. Mientras tanto, yo seguí con lo mío. Llegó el momento de acudir a la cita con el patrón Miguel, al cual ya mejor nada más le diré Miguel. Ya había la confianza. Fuimos a cenar a un restaurante, en la orilla de la ciudad. No quería él que nadie lo reconociera, y para mí aquello fue mágico. Yo me fui vestida con un vestido rojo bien ajustado. Me agarré el cabello con una coleta. Me pinté los labios bien rojos, porque yo los tenía bien carnosos. Me delineé. Me puse un buen perfume, unos tacones, mientras que Miguel iba muy elegante de traje, con ese porte de caballero, y yo me sentía la mujer más afortunada, aunque ese hombre fuera solamente prestado. Empezamos a platicar y a cenar, a beber un poco. Miguel se moría de ganas de besarme, porque aún no lo habíamos hecho, pero después de cenar,
llegaría el momento en el que él me ofrecería que nos fuéramos a otro lugar. Nos subimos a bordo de su auto. Terminamos yendo a un motel, uno muy bonito que tenía alberca. Ahí nos metimos a nadar. Yo no iba preparada con traje de baño ni nada, pero al final, así como nos trajo Dios al mundo, así nos metimos. A mí me dio un poco de pena. Hacía mucho tiempo que no me desnudaba ante un hombre, pero poco a poco, él se acercó a mí, me besó y me fue retirando el vestido. Recuerdo que con su boca fue retirándome la ropa interior. Fue todo muy sensual. Él me besó y me acarició. Estuvimos bailando una pieza así desnudos. Después entramos a la alberca y ahí él me recargó al borde de la piscina y entonces comenzó a hacérmelo de una forma que yo ni me lo imaginaba. Aquel hombre era todo un dios en el amor. Se notaba su experiencia. Anteriormente dije que él podría haber sido un galán de telenovelas, pero en realidad él debió haber sido galán de una película 3X. Era un hombre bien hecho en todos los sentidos, y yo ahí, disfrutando de todo lo que él podía darme. Yo me sentía soñada, y sabía que iba a ser muy difícil separarme de él. Ahora entendía por qué su esposa se veía tan enamorada, si ese hombre era todo un semental. Disfrutamos un rato de la piscina y reímos. Bebimos un poco. Después nos fuimos a la cama para seguir haciéndolo el resto de la noche. Para mí aquello fue muy extraño. Jamás me había aventurado con un hombre casado. Él me llevó a mi casa a eso de las 5 de la mañana y él después se fue a la suya. Argumentó que su mujer había salido de fin de semana, que no estaba, por ende, él no corría ningún riesgo. Nuestra aventura estaba segura. De esa noche confirmamos que nos gustábamos. Bueno, yo le gustaba a Miguel por influencia de la brujería, pero aún así, cada que podíamos nos dábamos una escapada a tener intimidad, al motel, ahí en la oficina, en cualquier lugar que se nos ocurriera y sobre todo que fuera privado. Aquello desató un romance. Yo le platiqué a mi amigo Fernando que mi brujería había funcionado. Con esto él se mostraba confiado de que el trabajo que le ayudé a hacer le daría buenos frutos. Sin embargo, pasaron algunos días, quizá un par de semanas. La verdad es que yo perdí la noción del tiempo, porque estaba viviendo un sueño al lado de Miguel. Estábamos muy enamorados. Sin embargo, hubo una noticia que me sacó de aquel estado, al menos por un momento, y es que mi amigo Fernando no fue a trabajar durante una semana. La razón es que su papá se había arrebatado la vida. Se colgó en su casa. Fue aquello un despecho, un mal de amores. Ya después Fernando me contó que él descubrió que aquella mujer, la tal Jacqueline, estaba engañando a su papá. La mujer efectivamente llevaba una doble vida. Era una mujer de la noche, una bailarina exótica que se acostaba con los hombres a cambio de dinero. Fernando descubrió eso y al contárselo a su padre, él terminó la relación con la tal Jacqueline. Pero él estaba enamorado, ya estaban a punto de casarse. Por la tal decepción, fue que él decidió arrebatarse de este mundo de la peor forma. Mi amigo estaba destrozado. La verdad es que yo no sabía cómo darle ánimos, cómo ayudarlo, pero comprendí entonces que el estar jugando con la brujería no siempre terminaba bien, que las cosas podían salirse de control, porque controlar el destino de la gente era algo aberrante. Mientras tanto, en mi vida también estaban pasando cosas a un ritmo muy acelerado, porque de pronto un día me di cuenta de que mi periodo estaba alterado. Llevaba una semana de retraso y yo no sabía qué hacer. No quería pensar en que pudiera estar embarazada. Lo malo es que yo era muy puntual, muy precisa, pero pasó otra semana y nada. Mi periodo no llegaba. Tuve que ir a hacerme una prueba. Esta lamentablemente salió positiva, y es que entiendo que un bebé siempre es una bendición, pero bajo las circunstancias en las que la relación de Miguel y yo se efectuaba, aquello para nada era una bendición. Sin embargo, ya estaba ahí la situación, era necesario enfrentarla. Por mí misma decidí que yo quería tener el bebé. Yo no quería acusar ni culpar a Miguel de aquello, porque yo sabía bien el juego que jugaba. Por eso es que tenía que decírselo a la brevedad.
Pero para esto, yo estaba decidida a deshacer aquel amarre de amor. Por esto es que tomé aquel frasco, lo rellené de alcohol, hice unas oraciones y agregué algunas cosas adicionales para así destruir aquello. Le prendí fuego, solo vi cómo todo se iba reduciendo a cenizas y con eso, aquel amor iba a desaparecer. Quizás solamente del corazón de Miguel, porque yo estaba enamorada por la naturaleza. Yo ya lo quería desde antes, y aunque me iba a doler, tenía que aceptar que él era un hombre casado, uno al que nunca debí sonsacar. Esperé un par de días, yo tenía muchas ganas de ya decirle todo, pero finalmente lo cité en el comedor del trabajo, justo en una hora donde ya nadie estaba, ahí mismo, aunque yo no quería que fuera ahí, pero terminaría dándole la noticia. Aquello en efecto no le cayó bien. Su mirada estaba fría, empezó a sudar frío también. Tartamudeó un poco al hablar, pero finalmente lo hizo. ¿Cómo que estás embarazada, Valeria? No entiendo de verdad, pero es razonable. En algunas ocasiones fuimos no muy precavidos, pero honestamente no me imaginé que esto pudiera pasarnos. Creo que nos confiamos, pero no te preocupes. Ya veremos cómo resolvemos esta situación. Necesito pensarlo bien. Aquella fue la primera señal de que no le hacía feliz la noticia. Días antes me prometía amor e incluso me había insinuado dejar a su mujer. Aquello también me impulsó a terminar con el amarre, porque las cosas se estaban yendo de control. Pero fue notorio el distanciamiento a partir del momento en que le di la noticia del embarazo. Miguel me empezaba a evadir, salíamos menos. Mientras tanto yo le había dicho que de mí no se preocupara, que podíamos terminar la relación, que yo no iba a pedirle ni siquiera dinero. Pero él solo se quedaba callado, muy serio, como si por dentro estuviera maquinando otro plan. Era evidente que su amor se había desvanecido, que para él yo ya no era lo mismo. Ahí comprendí que la brujería de verdad a veces, cuando una persona tiene un verdadero don, funciona de una manera rápida y efectiva, sin obstáculos. Simplemente crea o destruye, o modifica la vida de alguien de una forma que no se puede explicar. Pasó el tiempo, como 3 meses, y para esto Miguel me citó en un café. Me pidió que habláramos sobre el tema. Ya estando ahí, estábamos muy serios los dos. No había muchas muestras de afecto. Parecía que todo se había terminado. No había ilusión por el bebé, al menos de su parte. A mí sí me daba algo de gusto. Yo estaba dispuesta a criarlo, a sacarlo adelante, porque yo no iba a evadir mi responsabilidad. Recuerdo que me daban muchas ganas de ir a hacer del baño, así que le pedí a Miguel que me esperara. Me tardé unos 5 minutos. Cuando regresé, recuerdo que Miguel me dijo que teníamos que irnos, que me bebiera el café así de golpe, y entonces me llevaría a casa. Pagamos la cuenta y subimos a su auto, pero en eso empecé a sentirme mal, muy mareada. Yo trataba de sostenerme del asiento, pero de pronto quedé inconsciente. Desconozco cuánto tiempo pasó, pero cuando abrí los ojos, yo me encontraba muy lejos de casa. Al principio no sabía dónde, estaba desorientada. Desperté prácticamente en un baldío. Allí estaba yo, con una bata de color azul oscuro. Traía puestos unos guaraches, y me di cuenta de que aquello era una especie de bata médica, y que de mis piernas me estaba escurriendo un poco de sangre. Además de eso y el dolor en mi vientre, me di cuenta que algo inevitable había pasado. Ese miserable de Miguel me había engañado. Me había llevado en contra de mi voluntad a alguna clínica para que me extrajeran al bebé. Seguramente me sedaron y me sedaron tantas veces que yo ni me iba a dar cuenta de todo lo que había pasado. Aquel miserable me dejó ahí, en medio de la nada. A como pude pedí un aventón. Pasó una camioneta con un campesino, el cual tuvo la bondad de llevarme hasta mi casa. Aquel pobre hombre, Dios lo bendiga, pero me llevó con bien. En cuanto llegué me metí a mi habitación a llorar. Mi madre fue a ver qué estaba pasando. Yo me había perdido como día y medio más o menos, y ella estaba preocupada.
Ahí entre llanto y llanto yo estuve contándole todo lo que hice con brujería, cómo engatusé a un hombre y cómo me embarazó, y cómo él mismo, en venganza y por el desprecio a mi amor, me había hecho abortar de esa forma tan horrible. Mi mamá lloraba de escuchar, estaba muerta de coraje, y fue ahí donde ella, tras meditarlo por algunas horas, me sugirió que teníamos que hacer algo, y por eso es que fuimos a ver a la señora Amalia. Pero no fuimos ese mismo día, esperamos a que llegara el fin de semana. Durante esos días yo no fui a trabajar, yo no quería ver a ese miserable. Sin embargo, lo que sí es que el señor Miguel me llamó al teléfono de la casa para amenazarme. Me dijo que si yo hacía algo, él entonces iba a acabar con la vida de mi madre y también con la mía. Así que me dijo que debía tener la boca cerrada si no quería problemas. Yo sabía que se armaría un escándalo si yo lo denunciaba. Por eso es que preferí la solución que mi madre me ofrecía. Fuimos con la señora Amalia y le contamos todo. Ella estaba muy decepcionada, y la verdad es que con justa razón. Ya te lo había advertido yo, Valeria, que las cosas de la brujería no acaban bien. No debía haberte dicho nada de los amarres, porque ya recuerdo la vez que me estuviste sacando toda la verdad. Ya decía yo que estabas tomando nota de todo lo que te explicaba. Pero ahora mírate, espero que hayas aprendido la lección. Pero también de los errores se aprende, así que antes de que empieces a madurar en tu vida y en tus brujerías, vamos a darle una lección a ese tipo, porque tampoco se va a quedar así. Lo que te hizo no tiene nombre. La señora Amalia me ayudó con la brujería. Hicimos un entierro para el señor Miguel. Yo dejé todo en manos de esa bruja, de aquella que me había acogido como si fuera su hija, que me protegía como si fuera de su propia sangre. No supe mucho del hechizo que hizo. Yo simplemente le llevé una fotografía y dejé que ella hiciera todo lo demás. Y el saber que la señora Amalia era tan poderosa, sabía que algo debía ocurrir, quizá muy pronto, y con eso, la venganza estaría marcada. Por voluntad propia yo ya no fui al trabajo. Dejé atrás aquella historia, también a mis amigos Fernando y a los demás. Yo no tenía idea de cómo la brujería iba a cambiar mi vida, de cómo iba a terminar todo, pero aún faltan algunos detalles. Habrán pasado como mes y medio, cuando en eso me enteré que el señor Miguel ya no iba al trabajo. Dicen que se había enfermado, que estaba incapacitado, pero pasaban las semanas y no volvía. Pero al final resultó que el señor estaba muy mal de salud. Supuestamente había comido algo contaminado en la calle, que le había desarrollado una especie de parasitosis muy grave, que le había destruido unas regiones del cerebro, y eso le había complicado el habla y un poco el movimiento, que le había dañado algunos órganos, y estuvo al borde de la muerte. Según lo que se dice, el tipo quedó postrado en una silla de ruedas, que ya casi no podía moverse, y prácticamente era una especie de vegetal. Y mientras todos hablaban de comida contaminada, de parásitos, yo sé que la brujería de la señora Amalia tuvo mucho que ver en eso. Ella era una mujer sanguinaria cuando tenía que serlo, una mujer completamente despiadada. De alguna forma sentí alivio de ver que estaba sufriendo ese hombre. Aunque sé que yo inicié todo, él también puso de su parte para que las cosas se pusieran mal. Y por mi parte yo aprendí que tenía que madurar. Mi visión de la brujería debía ser más consciente, y por ello es que me junté con la señora Amalia. Yo empecé a ayudarle, con sus rituales, con sus clientes. Empecé a tener una visión distinta de la magia, y hasta la fecha la sigo ejerciendo, pero solo en casos donde pueda ayudar sin dañar a nadie. Y créanme que me ha tocado ver de todo tipo de pacientes, pero hubo una paciente también en particular que sigue siendo parte de esta historia, no directamente de la mía, sino de la de Fernando. Y es que en una ocasión yo llegué tarde ahí con la señora Amalia, y justo en ese momento, ahí en su pequeño consultorio, se estaba despidiendo una mujer que llevaba casi tapada la cara. Se le veía muy demacrada, se le marcaban mucho los huesos de la cara,
unas ojeras profundas y unos ojos que parecían haber sido muy hermosos en el pasado. Aquella ceja delineada, aquella presencia, de inmediato me hicieron recordar a la mujer que mi amigo Fernando me había puesto en la imagen, aquella que estaba enamorada de su papá, aquella maldita lagartona, la que lo quería engatusar por su dinero. La mujer se fue muy encorvada, apenas si podía caminar. Se veía que su cuerpo era frágil, y en cuanto se marchó, yo le pregunté a la señora Amalia de quién se trataba. Le dije que me resultaba conocida. Es solo una clienta, Valeria. Su nombre es Jacqueline, o al menos ese es el nombre que me dio. La pobre viene cargando mucho karma, incluso un par de muertitos. Ahí donde la ves, esa mujer dice que fue preciosa en el pasado. Me confesó haber hecho amarres a varios hombres. Sin embargo, pues mira cómo terminó. Al parecer le pegaron una enfermedad, o simplemente el karma la está carcomiendo por dentro. Yo no sé, pero esa mujer ya no tiene remedio, ya está desahuciada. Le quedan pocos días de vida, y ante eso yo no puedo remediar su problema. Que Dios la socorra en su reino, porque la verdad lo va a necesitar. Con todo lo que le pesa en la espalda a esa mujer, dudo mucho que Dios la quiera recibir. En efecto, comprendí que era la mujer del padre de Fernando. Aquella mujer estaba pagando también por haber usado brujería. En efecto, nada acaba bien. La magia lo destruye todo. El karma es una fuerza que es innegable, que provoque la más horrible destrucción cuando tiene que volver. Es mejor abstenerse de hacer todo este tipo de cosas, pero mientras tanto, he querido dejar todo este pasado atrás, dejar aquella vida, dedicarme a ejercer mi don, a despertar nuevamente mis dones y ayudar a la gente, porque para eso vine a este mundo, y negar esto sería como negar la bendición de Dios, y ante Él, yo lo único que puedo hacer es obedecer, seguir la misión que Él, con amor, me ha encomendado.